To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Te damos gracias, bendito Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por las grandes bendiciones que tú tienes para tus hijos, para tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Ahora yo te ruego, Padre, que uses mi mente, mi corazón, mis palabras, Señor. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor, la palabra necesaria para edificar sus vidas, Señor, para guiar. Padre mío, yo ruego por todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, palabra eficaz. Seas tú bendiciéndolos, guiándolos, dirigiéndoles, ayudándoles, que sigan creciendo, Señor, en el deseo tuyo, Padre. Y asimismo, Señor, te agradezco, Padre, por la vida que me prestas, por la familia, el trabajo, las fuerzas, Señor. Y sé tú, Señor, que seas glorificado en todo momento, Padre. Que te honremos con nuestra vida, Señor. Que nuestras palabras, Señor, sean gratas, Señor, ante ti, y que sean con gracia para todos aquellos que nos oyen. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving compartiendo una vez más la palabra del Señor. No nos cansamos de predicar lo que el Señor ponga en nuestro corazón, de compartirlo, de ser un medio de iluminación, de ser una fuente de bendición. Y cada creyente, cada hermano que conoce de Dios, tenemos que exponernos a servir a nuestro Dios. Dios nos ha capacitado, nos ha dado dones, talentos, y pues hay que usarlos para darle gloria a nuestro Dios. Hoy en esta hermosa tarde yo quiero compartir el tema doble porción. El tema doble porción. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 en adelante, tenemos una enseñanza muy hermosa. Cuando Eliseo sucede a Elías, y ustedes ya conocen la historia en este capítulo, cuando Elías fue quitado de la presencia de Eliseo y fue llevado por un carro de fuego. Entonces es una enseñanza muy hermosa aplicada en aquel tiempo, pero tristemente esta enseñanza ahora se aplica a la iglesia, o más bien quieren aplicarla a la iglesia, trayendo una mala interpretación y una mala aplicación. Déjenles, voy a leer del capítulo 2, versículo 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, predicadores han enseñado a la iglesia que nosotros podemos pedir esa doble porción, que nosotros busquemos, le pidamos a Dios siempre más, una doble porción de su espíritu, una doble porción de su presencia, para que según vivamos bajo la unción, bajo el poder y en nuestro caminar en el Espíritu Santo. Enseñanzas, amados hermanos neopentecostales, siempre han aludido a la búsqueda del poder espiritual, de la unción, de la doble porción y del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia nueva y repetitiva en la vida de los creyentes. Experiencia que según ellos se deben anhelar, se deben buscar y de pedir a Dios por ellas, ya que a través de esas experiencias las personas entran en una comunión divina con su Creador, y que es obvio que a través de estas experiencias las personas se desconectan de la realidad en que viven para ser tomadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, con las siguientes manifestaciones que van desde caerse al suelo bajo éxtasis y convulsionamientos hasta salir corriendo a toda velocidad, girando y dando vueltas sin control de sus movimientos, poniendo en riesgo de peligro a toda persona que se les cruce en su camino, y también la de ellos mismos, pidiendo a Dios más y más de una doble porción. Y esto es triste, hermanos, porque es como que Dios limita su amor, su poder y su presencia, como que Dios no sabe cuánto darnos de Él, de su presencia, y nosotros tenemos que decirle más porque no es suficiente. Yo no pretendo ser grosero, ni quiero ser crítico, ni tampoco soy un incrédulo a un mover genuino del Espíritu Santo,
Pero esta clase de manifestaciones en que la persona pierde el control de su mente y su voluntad no es el Espíritu Santo de la Biblia. No sé qué clase de espíritus estén obrando y posesionando a estas personas que solo buscan un mover espiritual en sus vidas y que se han olvidado realmente de hacer y de obedecer la voluntad de Dios en sus propias vidas. Yo conozco gente súper espirituales que hablan en lenguas que se caen al suelo y que se convulsionan, pero si usted mirara sus vidas en sus hogares, son personas que viven en mediocridad, personas que viven en maldición, que viven peleando con el esposo, con la esposa, con los hijos, queriéndose divorciar, pero sí los domingos en la iglesia son personas súper espirituales. Para empezar, amado hermano, amigo, es necesario entender, de acuerdo a la Biblia, cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y yo quiero empezar desde la conversión de una persona. De acuerdo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, vea lo que dice. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Creído en quién? En él, en Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De acuerdo a este texto, hermanos, encontramos que es el oír la palabra de verdad. Vea otra vez Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Es muy importante qué es lo que se está escuchando. No son fábulas, no son cuentos, no son historias, no son chismes. Estamos oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Pero también dice, y habiendo creído en él. ¿En quién él? En Jesús. Ahora aquí es donde viene el milagro de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea que de acuerdo a este texto es el oír la palabra, pero también creerla. Lo puedo corroborar con Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y habiendo creído, o sea, esta frase, habiendo creído, ya no es solo el oír, sino también el creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El oír el evangelio de Jesús y creer en Jesús, Dios nos sella con el Espíritu Santo como propiedad suya. Es decir, que ahora somos pertenencia de Dios, le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios. Vea lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, mas a todos los que le recibieron. Tenemos que recibirlo. Tenemos que recibirlo. Los que creen en su nombre hemos creído. Se nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta potestad es la autoridad, es el derecho dado por Dios a nosotros los creyentes, aceptados como hijos suyos, como hijos de Dios. Vea cómo dice Dios habla hoy. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Se nos da el privilegio. Qué hermoso nuestro Dios al concedernos tan grande y digno privilegio de ser llamados hijos suyos. Vea lo que dice la epístola a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, viene del griego sumartureo, que quiere decir dar testimonio, testificar, corroborar por evidencia concordante.
La Nueva Traducción Viviente dice: su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. La versión católica dice que el espíritu asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vea que estamos viendo evidencias cómo el Espíritu Santo ya nos ha sido dado por el hecho de creer en Jesucristo, por confesarlo, por recibirlo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se nos dio el Espíritu Santo. Vea lo que dice Juan capítulo 3 versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Vea que cuando Dios nos envía, pues las palabras de Dios hablamos. Y el Espíritu que Dios nos ha dado, no lo ha dado por medida. La Nueva Traducción Viviente dice: porque Dios le da el Espíritu sin límites. No hay límites, amado hermano, cuando Dios nos da su Espíritu. En el Espíritu Santo, en la gracia, en Jesucristo que hemos creído, somos sellados. Yo quiero hacer esta gran diferencia, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía, no moraba permanentemente en el cuerpo de las personas, simplemente iba y venía. Pero en el Nuevo Testamento encontramos ya la evidencia de que el Espíritu Santo ya hace morada en el creyente. Y hay muchos pasajes en la Biblia cuando habla de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, puesto que ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Vea cómo dice Juan 3:34, la versión Dios habla hoy. Dice: pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios. Porque Dios da abundantemente su Espíritu, lo da en abundancia. Ahora que ya hemos creído en Jesús y que tenemos su Santo Espíritu, ahora, ¿cuál es el fruto? Y aquí lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vea que la templanza es el dominio propio o el control propio. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Otra vez estoy mencionando dominio propio porque, de acuerdo a Gálatas, el fruto del Espíritu es también dominio propio. No es que te pierdas, te desconectes, no sepas la realidad y cuando despiertas como que no sabes qué es lo que pasó. La Biblia no nos enseña que uno está perdido en su voluntad o en los pensamientos y que somos desconectados de la realidad, puesto que la palabra del Señor nos enseña que hay dominio propio. Esta palabra en 2 Timoteo 1:7, dominio propio, viene del griego sofronismos, que significa disciplina, buen juicio, dominio o control propio. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 32 y 33. Dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La Nueva Traducción Viviente dice: recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros.
¿Por qué estamos citando este pasaje? Porque muchas veces se busca tanto la espiritualidad que se va al extremo de desconectarse de la realidad, se pierde el control de la mente, de la voluntad, y se cometen hechos que no son atribuidos al Espíritu Santo, sino más bien a otra clase de espíritus donde la persona se daña, se cae al suelo, se lastima. Y nosotros no creemos que el Espíritu Santo produzca un daño en la vida de los creyentes. Así que, de acuerdo a la palabra del Señor, el Espíritu Santo está sujeto a lo que el profeta está hablando. Esta palabra, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que puede turnarse con otros, que el Espíritu está sujeto, esta palabra sujeto viene del griego hupotazo, que quiere decir bajo de, sometido, sujeto, sumiso, subordinado. Es decir, que el Espíritu Santo está subordinado al profeta. Es mentira que el Espíritu Santo te lleva a hacer algo que tú no quieras y que perdiste el control. En la palabra de Dios en la Biblia no enseña tal mentira. Ya me imagino a uno de los profetas de la iglesia de Corintios cuando el apóstol Pablo dice que se turnen, que uno no se quiere callar porque está siendo dirigido según por el Espíritu Santo y quiere seguir hablando y quitarle el tiempo a los demás profetas con los que se tiene que turnar, porque es lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, tiene que turnarse, que hable 1, 2 o 3 y por turnos. Vemos que hay un orden, pero realmente esto se ha sacado de ese orden y se ha llevado a un desorden colectivo donde todas las personas están hablando al mismo tiempo idiomas que no se entienden, y se cumple lo que el apóstol Pablo dijo en ese mismo capítulo, que cuando entre algún indocto va a decir que están todos locos, y es lo que ha pasado, que a causa de llevarse la exageración al extremo, esa espiritualidad de los dones se ha caído en una barbarie, se ha caído completamente en un desorden. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Entendamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los hombres de Dios, sino que solo venía, inspiraba, cumplía un propósito y luego se iba. El Espíritu Santo iba y venía a los hombres de Dios, pero no moraba permanentemente en ellos. Déjenme citarles un ejemplo. En el libro de los Jueces, en el capítulo 14, versículo 6, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre que lo había hecho. Vea que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, no que estuviera morando permanente, se iba, el Espíritu se iba y venía. Vea cómo lo dice la versión católica, dice que el Espíritu de Jehová se apoderó de él, se apoderó, o sea, vino en ese momento que aparece el león, y el Espíritu Santo le da fuerza, y es que él lo puede tomar de la quijada y romperlo y partirlo por la fuerza que el Espíritu Santo le estaba dando a Sansón. La Nueva Traducción Viviente dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre él, o sea, vino con poder sobre Sansón. Entendamos que el Espíritu Santo iba y venía. En el caso de Sansón venía para darle la fuerza, pero luego se iba a ir. Y así podemos encontrar más ejemplos en la palabra del Señor. Aún el mismo profeta Eliseo, que era profeta de Dios, recordemos que él no sabía todo. Tenía que venir el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, para darle entendimiento y comprensión de un asunto. Déjeme citarle este ejemplo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 en adelante, puede leer de los versículos 8 al 37. Encontramos la mujer sunamita. La sunamita que Eliseo le declaró que ella tendría un hijo. Ya que ella no tenía hijo, resulta que al paso de un año ella concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo se lo había dicho.
Después el niño creció y aconteció que un día vino a su padre con dolor de cabeza, diciendo: ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado que lo llevara a su madre. Y así el niño estuvo sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía y murió. Eso lo dice el segundo libro de Reyes 4:20. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se fue a buscar al varón de Dios. Cuando el varón de Dios, Eliseo, la vio de lejos, dijo a su criado: Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que ella llegó al varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, es decir, que se agarró, se abrazó a los pies de Eliseo. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Quiero que entienda esta parte. Él era profeta, y muchas veces tenemos el concepto de que los profetas todo lo sabían, y no era así. Tenía que venir el Espíritu Santo para darle entendimiento, para darle claridad, para darle luz, para que pudiera entender qué es lo que había pasado. Pero en este momento, de acuerdo a las palabras de este profeta, Eliseo le dice a Giezi: déjala. Dice, Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hay algo, pero sí pudo discernir que el alma de ella estaba en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo, no me lo ha revelado. Eliseo era un profeta de Dios, pero tenía que venir el Espíritu de Dios para darle luz, ya que él no sabía que el niño de la sunamita había muerto. Con esto debemos entender que el Espíritu Santo no habita permanentemente en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento como ahora. En el Nuevo Testamento Jesús debía morir en la cruz, ser levantado de los muertos y subir a la diestra del Padre, y después enviar al Espíritu Santo para ser morada permanentemente en los creyentes. Ahora sí estamos sellados por Dios, tenemos las primicias del Espíritu Santo, lo que dice Romanos 8:23. Y ese Espíritu vive en todos los creyentes, en todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya tenemos la unción del Santo y conocemos las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos las revela. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en ustedes, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vea, la unción que recibimos ¿de quién? De Jesús. Permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Ya estamos viendo evidencia de que tenemos la unción del Santo y conocemos las cosas, y que esa unción que recibimos de él permanece en nosotros, ya no temporalmente, sino permanentemente. En Juan capítulo 14, versículo 23, encontramos que Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vea qué interesante las palabras de Jesús. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, que va a cuidar, va a poner por obra mi palabra, y mi Padre le va a amar, y vendremos, está hablando en plural, vendremos a él y haremos morada con él. La Nueva Traducción Viviente dice: vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Quiénes? Los que me aman, los que cuidan mi palabra. Con ellos son los que vamos a venir a vivir. Dios habla hoy, dice: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, amado hermano, amigo, en el cual ahora tú tienes que pedirle doble unción. Esas cosas ya no aplican a la iglesia. La doble unción no aplica a la iglesia, puesto que desde que tú creíste en Jesucristo y lo recibiste como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo, y el
el Espíritu Santo Dios nos ha dado sin medida el Espíritu. No hay límites. Nosotros limitamos al Espíritu Santo por nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra rebelión, nuestro pecado. Limitamos al Espíritu Santo y no lo dejamos mover, pero no es que Dios nos haya limitado. Ya no estamos para pedirle doble porción. Ya no hay tal cosa, hermanos. Déjame decirte a manera de conclusión que Dios da su Espíritu a todos los que le obedecen de acuerdo a Hechos 5:32 y que han aceptado y recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12. Tú no necesitas estar buscando experiencias místicas, que una mano te toque y que cuando oras en tu cuarto, que el cuarto se estremezca y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Eso ya me suena como el himno nacional, pero a veces se buscan experiencias donde el cuarto tiemble, donde un fuerte viento, donde haya una conmoción, así como en el monte Sinaí, que el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre el monte, y el fuego y el humo que subía, ese humo como de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Usted puede encontrar esa cita en Éxodo capítulo 19 versículo 18. No necesitas buscar señales, prodigios y maravillas que impacten y causen asombro a tus emociones, y muchas veces buscamos emocionar a otras personas. Lo que realmente necesitas es vivir en humildad, pedir perdón y perdonar a tus semejantes, reconciliarte con Dios y con tu prójimo, ser honesto, no seas tranza con tus parientes y amigos, no les robes, ya págales, no les mientas, no seas hipócrita, embustero, falso amigo, baquetón. Ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y cumple con la ley de Dios. Solo así, en amor y en obediencia de Dios, tendrás bendiciones. Las señales, amado hermano, amigo, seguirán a los que creen, no a los incrédulos. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas porque realmente estamos en obediencia a Dios cuando cumplimos su palabra, pero muchas veces no vemos ningún mover, ninguna manifestación del Espíritu, porque uno está viviendo en pecado, engañando y traicionando la confianza de muchos. Comienza a practicar la justicia, el amor, la verdad, la sinceridad, la honestidad, y Dios, que te mira desde el cielo, bendecirá tu vida, tu casa, trabajo, familia, salud, finanzas. A Dios no se le escapa nada. Vivamos en obediencia, agradando a Dios. Vive, hermano, agradando al Señor. Vive renunciando a tus deseos, a tus placeres, a lo que a ti te agrada, y busca qué es lo que agrada a Dios y comienza a vivir agradándolo a Él. No agrades a la carne ni a los deseos de este mundo. Mucha gente busca agradar a la gente, a sus amigos, y no es así. Tenemos que tener una convicción fuerte y firme para agradar a nuestro Dios. El Espíritu Santo, amado hermano, amigo, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya nos ha sido dado. Solo nos falta obedecerlo. Ya lo tenemos en nuestro interior. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Solo nos falta alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. No tienes que pedirle más a Dios. Yo a veces veo que hay que pedirle más a Dios, más. Señor, dame más, como que Dios es un miserable y no te quiere dar, y tú le estás rogando, Señor, más que, si ya te lo dio. Ahí le estás pidiendo a Dios como que Dios no te quiere dar, y cuando Dios ya nos dio su amor, ya ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, ahí andas buscando una doble, una triple porción, cuando realmente no vivimos en la obediencia. Pongámonos a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios y con tus semejantes. Sé una persona de buen testimonio para que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios y crean por tus buenas obras, por tu buen testimonio. Pero tristemente se cumple lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2 versículo 24. Judíos que no cumplían con la ley de Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de
de ustedes por su mal testimonio y su mal comportamiento. La gente no se convierte y ni cree en Dios, puesto que tú te haces llamar cristiano, pero tienes una boquita que cuando la abres salen sapos, ranas, culebras, tarántulas, salen maldiciones que cualquiera que te oye diría: yo no quiero ser como él. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tienes que morir para que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo gobernando tu vida. Es lo que tenemos que hacer. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente tener el conocimiento y vivir como te pegue la gana. La vida cristiana es morir. Muere a tu deseo, a tu voluntad mezquina, y que el Espíritu Santo de Dios guiándote. Y ahí está lo difícil. No todos quieren morir. Hay mucho cristiano del montón, muchas iglesias llenas de falsos cristianos materialistas que nomás se la pasan ordenando a Dios con un concepto diferente, que Dios es un genio y que está para cumplirle sus deseos, y tienen otras ideas y no vienen al conocimiento de la verdad. Yo he estado haciendo un énfasis en la búsqueda de Dios realmente sincera, que vengas al conocimiento de su voluntad, de su palabra, que te sepas relacionar con Dios, y sobre todo ahora que sepamos que tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos estar buscando señales, prodigios, maravillas. No necesito una doble porción para impactar a la gente, para que la gente vea que yo soy un hombre espiritual. Necesitamos vivir en la humildad, necesitamos vivir en la obediencia, necesitamos vivir en el temor de Dios, agradándolo a Él. Nos hemos olvidado de estas cosas y hemos buscado simplemente la apariencia, porque nos han dado un mal concepto, una mala enseñanza de la espiritualidad. Oh, es que tiene que haber manifestaciones, es que si no te caes no está el Espíritu Santo en tu vida. Oh, es que si no hablaste en lenguas es que no tienes al Espíritu Santo. Y tanta bobería, tanta cláusula que le ponen al verdadero hombre de Dios. Pero claro, tienes que leer la Biblia, venir al conocimiento para que esa verdad te haga libre, porque todavía tú estás esperando a que tiene que haber una manifestación espiritual para decir: oh, yo tengo el Espíritu Santo. Hermano, lee la Biblia, te vas a dar cuenta que Juan Bautista, el hombre que vino a prepararle el camino del Señor, muchos dijeron que no había hecho ninguna señal, ninguna maravilla. Sin embargo, lo que él había dicho de Jesús era verdad. Juan Bautista no hizo señales y fue el último profeta y el más grande de acuerdo a Jesús, que no había habido otro profeta nacido de mujer que fuera grande que como él. Y claro que el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que Juan. Entendamos que las señales, las evidencias no significan que tú seas una persona espiritual. Tú vas a ser una persona espiritual cuando tú mueras y el Espíritu Santo gobierne. Ahí el Espíritu Santo gobernando, vas a ser una persona espiritual. Pero mientras estés en tu carne, mientras estés en tu voluntad, mientras estés en tus deseos, mientras estés en tus ideas y no dejes que el Espíritu Santo se mueva, sigues siendo un hombre carnal que está viviendo en su codicia, en sus deseos, en sus pasiones, en su carne, en los deseos de sus pensamientos. Debemos de morir, amado hermano. Yo te exhorto, te invito a que realmente busquemos en obediencia al Señor y qué es lo que a Dios agrada, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios te está pidiendo, qué es lo que Dios desea en tu vida. Mucha gente busca de Dios, mucha gente se llena la boca, se da golpes de pecho, hacen mandas, caminan de rodillas, de ahí de San Ermita, Iztapalapa hasta la calzada Churubusco de Tlalpan, y empiezan a hacer una serie de demandas, caminando y golpeándose, y sin embargo se olvidan de lo más importante, de cumplir la ley de Dios y de tener misericordia con su prójimo. ¿Cuántas, hermanos? Yo he estado en iglesias y es triste decirlo, es triste. ¿Cuántas familias no están desunidas dentro de la iglesia? No se hablan, hermanos en Cristo, familias desunidas no se hablan, que porque la abuelita, que porque el nieto, que porque el tío, que porque el sobrino, que porque el primo, que porque no tienen la capacidad de amarse, no tienen la capacidad de perdonarse, están viviendo de recuerdos, que porque cuando era chiquito le había dicho que le diera la escoba y le aventó un elote y no sé qué, y desde ahí ya no la pudo perdonar, y han pasado años y no se perdonan por culpa de ese elote. Por favor,
Tiene que haber un cambio. Vuélvanse al Señor. Dejen esas mensadas. Reconcíliense y aprovechen el tiempo. Juicio viene. Estamos viviendo ya tiempos finales. El Señor va a venir. Se viene un caos y todavía no puedes perdonar por causa de ese lote. Por favor, ya arrepiéntete. Vuélvete al Señor y reconcíliate. Pide perdón. Supera, avanza. No te quedes ahí estancado como un enano en que comienza a crecer. Da el siguiente paso. Brinca al siguiente nivel. Crece en tu vida espiritual. Lee la palabra. Vívela, predícala, enséñala. Dile a Dios que te ayude a cambiar y deja de vivir en tu carne. Métete con el Señor. Deja de andar buscando experiencias. Comienza a vivir en humildad. Comienza a hacer la obra de Dios. Comienza a reconciliarte con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, que no te hablas, que no les das dinero. Te has olvidado de ellos. Te has hecho un baquetón. Te has olvidado. Ser responsable. A veces conociendo del Señor y no tomando la responsabilidad con la familia. Dice la Biblia que somos peores que un incrédulo. Todavía el incrédulo ayuda, sostiene a la familia, pero uno que se dice ser cristiano y ha abandonado a la esposa y a los hijos y las ha dejado ahí a su suerte. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que realmente dar el fruto que Dios quiere. Aquí se trata de agradar a Dios, no de agradarte a ti, no de hacer tu voluntad, no lo que tú crees. Tienes que ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere de tu vida. Yo te animo, amado hermano, amigo, que te estoy compartiendo este texto, ¿verdad? Esta enseñanza. Y quise hacerlo así porque yo veo que los énfasis ahora son diferentes. El énfasis ahora es buscar la espiritualidad, es hablar en nuevas lenguas, es caerte, es tener una doble porción, tener muchas experiencias místicas, como que eso es lo que a Dios agrada, y te has olvidado de la reconciliación, te has olvidado de la humildad, te has olvidado del perdón, te has olvidado de reconciliarte con tu esposa, con tus hijos, de realmente ser un testimonio vivo, la imagen de Jesús, que las personas que cuando te vean puedan decir: ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, que con las obras que tú haces la gente glorifique a Dios. Yo te animo a que vivamos una vida agradable a Dios. Yo te animo a que renunciemos a este mundo y nos esforcemos a buscar de Dios, a vivir como Dios quiere, no como yo quiero, no como tú quieres, como Dios manda. Por eso ven al conocimiento de la palabra, lee la palabra, aplica la palabra a tu vida y comienza a vivir, porque al final de cuentas estaremos frente a la presencia de Dios, y un día a quien le daremos cuenta va a ser a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Sea Dios prosperándote, y que esta palabra pueda ayudarte, a ayudarnos a crecer y a dar el testimonio que Dios quiere que demos. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga. Amén.